Saludos, queridos amigos y hermanos, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos todos una vez más a esta oportunidad maravillosa que tenemos para compartir la palabra del Señor. Y siempre es una bendición que podamos escuchar la palabra de Dios, que podamos ser ministrados por el Señor conforme a su Santo Espíritu. Y en el día de hoy quiero invitarte a que abras tu Biblia. Vamos a ir a Hechos capítulo 5 y el tema de la mañana de hoy es el pecado de presunción. Ese pecado que Dios detesta, que Dios aborrece y del cual todos debemos anhelar ser librados. Y gracias al Señor que tenemos su palabra, que nos orienta, que nos guía, que nos enseña. Y estamos en esta serie de hechos, ¿verdad?, que hemos llevado a cabo estos últimos domingos, y hoy corresponde el pecado de presunción. Y definitivamente Dios ha venido hablando, ha venido dirigiéndonos, guiándonos y dándonos palabra de acuerdo a este libro de los Hechos. Y si usted recuerda, la semana pasada estuvimos hablando acerca de una iglesia valiente. Y hoy vamos a hablar entonces acerca del pecado de presunción. Vaya ya a su Biblia y lea juntamente conmigo. Dice la Escritura lo siguiente: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí. Voy a invitarte a que cierres tus ojos. Padre amado, ayúdanos en esta hora, en este tiempo, mediante tu Espíritu Santo, para comprender tu palabra. Gracias, Señor, porque Tú eres un Dios de orden, un Dios santo, un Dios puro, un Dios que todo lo ve, Señor. Permite en el nombre de Jesús que seamos edificados en esta verdad, Señor, y que podamos ponerla por obra. En Jesucristo tu Hijo, Señor, oramos y te damos gracias, gloria y honra. Amén. El pecado de presunción. Mire, la Biblia es muy clara, mi querido hermano. La Biblia es muy directa, la Biblia es muy transparente y la Biblia nos narra todas las cosas que acontecieron. Nos narra sobre las cosas buenas, sobre las cosas malas, pero siempre tiene una característica y es la transparencia. Entonces, la Biblia siempre será muy clara. Y si algo ha caracterizado a este libro es su transparencia. Nunca oculta nada. Diga conmigo, la Biblia nunca oculta nada. Siempre revela la verdad y nada más que la verdad. Así como la Biblia nos habla de los logros y hazañas del pueblo de Dios, también expone todas aquellas cosas que son vergonzosas. ¿Sí? Usted ve las historias de fe, ve lo valiente que fueron muchos hombres, ve las grandes hazañas que Dios hizo a través de ellos, pero también ve las desgracias del pueblo de Dios, ve los hechos y los errores cometidos por estos hombres. No solamente habla de una parte, sino que habla de todo. Y eso es lo maravilloso de la Biblia. Habla de las hazañas del pueblo de Dios y también expone todas aquellas cosas que son vergonzosas, pero que también sucedieron. O sea, no deja de decir la verdad de los errores que se cometieron. La intención de Dios es mostrar su voluntad. Ese es el propósito de la Biblia. Mostrar su voluntad, la voluntad de Dios, por medio de las Escrituras. Y cuán grave y peligroso es ignorar lo que las Escrituras dicen. Yo quiero que usted en esta mañana entienda el gran valor que las Escrituras tienen para la iglesia y que las Escrituras deben tener para cada uno de nosotros en particular. La palabra de Dios no puede ser ignorada. No podemos ignorar lo que las Escrituras dicen. Cada cristiano debe vivir lo que la Biblia dice. Diga conmigo, debo vivir
lo que la Biblia dice. Debemos ser transparentes como la palabra de Dios. Usted debe ser transparente, debe ser sincero y sin hipocresía. En nosotros no debe haber hipocresía. Ojalá pudiera el Señor decir de nosotros como dijo de Natanael: he allí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Esa es la voluntad de Dios. El deseo de Dios es que usted y yo seamos personas transparentes, sinceras y sin hipocresía, sin engaño, entendiendo siempre que Dios todo lo sabe y todo lo conoce, todo lo ve. La Biblia dice que todas las cosas están desnudas delante de su presencia. No hay nada que se oculte de Él. No hay nada que pueda ocultarnos del conocimiento de Dios. En primer lugar, usted debe ser sincero, sin hipocresía y sin engaño. ¿Por qué? Porque eso da gloria a Dios. Debemos, en primer lugar, hacerlo para la gloria de Dios, porque Él demanda que usted y yo vivamos así. Dios demanda de usted y de mí sinceridad, transparencia y verdad. Así lo demanda Él. En 1 de Pedro, capítulo 1, verso 14, dice: como hijos obedientes, y ojalá que todos nosotros seamos así, hijos obedientes, no nos conformemos a los deseos que antes teníamos, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Dios es santo, 3 veces santo. Y la Biblia nos habla de la santidad del Señor. Su santidad no puede permitirse ninguna injusticia, no puede permitirse absolutamente nada que atente contra su santidad. Dice: sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda nuestra vida debemos conducirnos en justicia, en verdad, en rectitud y conforme a la voluntad de Dios. En todas las áreas de nuestra vida, porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. Ahora, Dios exige, mi querido hermano y mi querido amigo, es Dios quien exige, y cuando hablamos de santidad, significa separado, apartado para Dios, apartado para toda buena obra que Dios ha preparado. Y mire, la Biblia exige, Dios exige, no nosotros. A veces la gente tiende a confundir y dicen los evangélicos o la iglesia tal. Nosotros no exigimos nada, quien exige es el Señor. Yo no puedo exponer menos demandas que la que Dios expone. Cuando yo le hablo que debemos ser santos, no significa que yo estoy pidiendo santidad. Significa que Dios demanda de su pueblo, de sus hijos, a quienes le ha dado su palabra y a quienes ha puesto su Espíritu Santo, que vivan de acuerdo a la verdad establecida en la palabra de Dios. Y Él dice: sé santo, porque yo soy santo. Él exige de nosotros, mi querido hermano, exige de su pueblo una vida diferente. Debemos vivir en un mundo marcado por la injusticia, por la maldad. Debemos vivir de manera apartada para Dios, santos. Debemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de manera diferente, que esa diferencia se note. Debemos vivir de manera diferente. Espera de nosotros rectitud. Tú debes ser recto en medio de tanta injusticia. Tú debes ser una persona justa y debes hablar con verdad. Y en segundo lugar, debemos hacerlo porque somos un testimonio viviente, una carta abierta para el mundo. Todo el mundo está observando y viendo la conducta y la forma de proceder de cada uno de nosotros. Entonces somos un testimonio dentro y fuera de la iglesia. Algunos dan un excelente testimonio aquí, pero fuera de la iglesia son otra cosa. Entonces no tiene sentido que nosotros aquí hagamos una cosa y fuera de la iglesia hagamos otra. Tu testimonio debe ser verdad dentro y fuera de la iglesia. Así desea Dios que vivas. Y tú honras a Dios cuando vives de acuerdo a su palabra. De manera que para Dios es muy importante la integridad. Diga conmigo: para Dios es muy importante la integridad. Usted debe ser una persona íntegra. Yo debo ser una persona íntegra. Debemos honrar al Señor. Y mire, qué importante es para Dios la integridad de nuestro corazón. Nuestra integridad es muy importante. La integridad de cada uno de nosotros como creyentes para Dios es muy importante. Y la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Eso nos lo muestra la Escritura. Ningún cristiano puede andar perdido, sin rumbo y sin dirección. La Biblia nos muestra qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y nos da ambos ejemplos por medio de experiencias vividas. No solamente te dice lo que Dios espera, sino que te muestra las consecuencias de hacer lo que Dios no espera de ti. O sea, nos habla de ambos ejemplos. Por medio de experiencias vividas están los ejemplos de los que han obedecido al Señor, pero también la de aquellos osados que se atrevieron a desobedecer. En pocas palabras, usted va a encontrar en la Biblia las
recompensa o la bendición de la obediencia y conseguirá también las desgracias y las tragedias y la maldición de la desobediencia. Y hay ejemplos, mis amados hermanos, en toda la Biblia. Y dice que estas cosas sucedieron, dice el apóstol Pablo, para nuestro ejemplo, para que nosotros no cometamos los mismos errores. Esa idea de que muchas veces tenemos y decimos es que nadie aprende por experiencia ajena. Cada quien tiene que vivir su propia experiencia. Es un error. En la vida cristiana usted no puede cometer todos los malos ejemplos y todos los errores que otros ya cometieron. No tendría sentido. La idea de Dios es que no caigamos en el mismo hueco en el cual han caído muchos antes que nosotros. Y para eso está escrita la palabra de Dios, para enseñarnos, para instruirnos, para que nosotros podamos caminar de una manera en la cual honremos al Señor, pero también seamos bendecidos en nuestro caminar diario. ¿Cuántas personas no existen que cuando comienzan a vivir de una manera fuera de la voluntad de Dios terminan en desgracia? Es triste y es lamentable. Y de eso trata la palabra del Señor, de enseñarnos, mostrarnos esos ejemplos, esas vivencias que ya experimentó la iglesia del primer siglo, que ya experimentaron otros hombres de Dios y que Dios anhela que nosotros no cometamos los mismos errores. Ese es el deseo de Dios. Lo peor que puede hacer una persona, mi querido hermano y amigo, escúcheme bien, lo peor que puede hacer una persona es pensar que puede burlarse de Dios. Nadie puede burlarse de Dios, pero hay personas que piensan que pueden burlarse de Dios o creen que pueden burlarse de los que sirven a Dios. Porque tal vez usted diga, yo no me burlo de Dios, pero si se burla de aquellos que sirven a Dios, también entonces está burlándose de Dios. Si se burla de los que sirven a Dios, entonces también está burlándose del Señor. Burlarse de los que sirven a Dios traerá consecuencia, porque son los instrumentos que Dios usa. Cuando una persona se burla de los hombres de Dios, está burlándose de los instrumentos que Dios usa. Ahora, no es en sí, y aquí quiero que preste mucha atención, no quiero que se malinterprete lo que quiero decir. Primero, no podemos burlarnos de Dios. ¿En qué aspecto? Él es santo, puro, Él es todopoderoso, todo lo sabe, todo lo ve, no hay nada, antes bien todas las cosas, dice la Biblia, están desnudas delante de su presencia, pero tampoco podemos burlarnos de los instrumentos que Dios usa. Y no es en sí que el hombre de Dios deba creerse algo y andar por allí pensando que Él es intocable, que no puedo ser yo tratado mal. No me refiero a eso. Y quiero que me entiendan esta mañana, no me refiero a eso. No significa que Él sea intocable, no me malinterprete. No me refiero a eso, sino más bien a aquellos creyentes que piensan que pueden engañar a los hombres de Dios o burlarse de ellos y quedar impunes delante de Dios. ¿Cuántas personas no piensan así? Creen que pueden burlarse, que pueden abusar, que pueden falsificar, que pueden tratar de engañar a los hombres de Dios y pensar que Dios los dejará impune. Pues no, Dios está atento a cada detalle. La iglesia es el resultado de la voluntad de Dios. Los que sirven en la iglesia, los que ministran en la iglesia, son el resultado de su voluntad. Fue Dios quien escogió a Pedro para que fuese quien llevase el liderazgo dentro de la iglesia. Fue Dios quien levantó a Pablo. Fue Dios quien levantó a grandes hombres a través de la historia. Es Dios quien llama a los pastores. Es Dios quien pone los líderes dentro de la iglesia y no están allí por su propia voluntad. Aunque habrán algunos que sí. Porque no podemos negar que en el día de hoy cada quien hace como mejor le parezca. Pero me estoy refiriendo a una iglesia que se ajusta a la palabra de Dios. Me refiero a aquellas personas que son temerosas del Señor, que están obedeciendo el llamado que Dios les hizo y que están poniendo por obra lo que el Señor les demanda. A eso me refiero. Nadie puede pensar que se puede burlar de estos hombres de Dios y quedará impune, pensando que Dios no tomará en cuenta dicho pecado. Pues no piense usted de esa manera. Y si lo ha pensado, pues corríjalo, que estamos a tiempo y está a tiempo, amén. Corríjalo. Pero nadie puede burlarse de ello y quedar impune. La iglesia del primer siglo, mi querido hermano, tuvo que experimentar un hecho lamentable pero necesario. Tuvo que experimentar un hecho lamentable pero necesario de la disciplina y juicio de Dios. La Biblia dice que el justo juicio de Dios comenzará por la casa de Dios. Dios está atento aquí dentro de la iglesia, viendo con detalle la motivación, el corazón, la razón por la cual muchos están trabajando, sirviendo, actuando. Y hay de aquel, dice la Biblia, que haga la obra de Jehová indolentemente, o sea, que lo haga así sin importarle. Dios está al tanto, mis amados hermanos, créame que sí. Y la iglesia del primer siglo
es el mayor ejemplo. Ellos tuvieron que experimentar la disciplina y juicio de Dios. Primero estaban experimentando los milagros, ¿verdad que es una bendición ver el poder de Dios actuar? Pero también ahora se está manifestando el poder de Dios para juicio. ¿Para juicio de quiénes? De los que estaban dentro de la iglesia. Había disciplina, había juicio de Dios contra unos individuos, escúcheme bien, que pensaron que podían burlarse de Dios y que no pasaría nada. Lo acabamos de leer. Ellos pensaron que podían burlarse de Dios y que no pasaría nada. El resultado fue una muerte súbita, instantánea, como muestra de que Dios no puede ser burlado y que la iglesia es algo serio. Entiéndase esto bien, la iglesia es algo serio. La iglesia es algo establecido por Dios. La iglesia tiene como cabeza a Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos sus siervos, somos parte del cuerpo de Cristo, pero Él cuida su iglesia. Él cela su iglesia. Él dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Él está siempre vigilante y Él cuida a su iglesia. La iglesia que depende del Señor, la iglesia que se somete al Señor, es resguardada por Él. Él está aquí para desenmascarar, para sacar a la luz, para traer la verdad, para mostrar lo oculto, para mostrar lo que está en tiniebla, para reprender, para corregir. Esa es la obra de Dios en medio de su iglesia. Por lo tanto, es algo serio. Esto no es algo en lo cual nosotros podemos estar y hacer lo que se nos venga en gana. No, Dios está en medio nuestro, mis amados hermanos. Si algo sabía Israel, era que cuando estaba la presencia de Dios en medio de ellos, a través de esa nube, ellos debían estar limpios, puros. Por eso había siempre, por así decirlo, reglas y normas que habían que tener en el campamento y había que limpiarse de contaminación. Ahora, qué interesante que al principio de la iglesia el Señor tuvo que demostrar cuán serio es el tema de la iglesia, de los que hacen vida allí. Ahora, yo no me refiero a esto, a una falsa moralidad. No me refiero a esto tampoco a una liturgia que a veces confunde la santidad de Dios con detalles simples y tontos. No me refiero tampoco a las exigencias y a las doctrinas de hombres que imponen reglas y cantidad de situaciones. Yo me refiero realmente a que entendamos y comprendamos que Dios está al tanto de su iglesia y que esta es la casa de Dios. Y una de las razones por la cual la Biblia dice que Dios había hecho o había establecido ancianos y le decía a Timoteo las instrucciones que tenía, que Pablo le daba, era para que sepas conducirte en la casa de Dios. Sí. Es el edificio, la iglesia somos nosotros, pero este es el lugar que Dios estableció. Y como iglesia debemos aprender a cómo conducirnos, debemos aprender a cómo dirigirnos, debemos aprender a cómo llevar nuestra vida cristiana y debemos aprender cómo conducirnos en la casa de Dios. No es mi casa, no es su casa. Estamos todos bienvenidos aquí, somos bien recibidos aquí. Dios desea que venga, pero Dios es el dueño de la casa y todos debemos conducirnos correctamente. Ahora, qué interesante, ¿no? Porque muchas veces ignoramos todas estas cosas. Muchas veces hay conductas inapropiadas. Muchas veces hay cosas que se hacen dentro de la iglesia que son desagradables, detestables, que son cosas que ofenden la santidad de Dios. Y Dios a veces es misericordioso, esperando arrepentimiento de su iglesia. Porque Dios pudiera, si bien es cierto, enviar un juicio tal cual como envió a Ananías y Zafira. Alguien dirá, no, yo no creo que Dios actúe así en este tiempo. Amigo, la Biblia dice que Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Pero como dice Pedro también, el Señor no retarda su promesa, sino que el Señor es paciente y clemente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces la iglesia es seria. La iglesia es algo serio, no es un club de amigos donde vamos a alardear de nuestras finanzas, a hablar de nuestra generosidad y medir quién es más bondadoso. Y tampoco es un lugar para ir a recibir alabanzas y aplausos de los hombres. No, eso no es la iglesia. Esa no es la iglesia. La iglesia es más serio que eso. No es aquí para medir la capacidad de mi ministerio, cuántos miembros tengo, qué voy a hacer el año que viene según mis propios planes. No, es más serio que eso. No venimos aquí a alardear, mis amados hermanos. No podemos venir aquí con ese aire de presunción, de querer mostrar lo mejor de mí, de querer recibir alabanza. Y sabe, lo más triste de esto es que la gente que presume, a veces presume de lo que no es. La gente que presume, a veces presume de algo de lo cual está muy lejos de vivir. Y se transforma en hipocresía, se transforma en mentira, se transforma en engaño.
Y de esto quiero en esta mañana que hablemos a la luz de la palabra, que entendamos esto, que entendamos lo importante de la sinceridad, de un corazón contrito y humillado, de un corazón que reconoce su condición delante de Dios, que se arrepiente de su pecado y que no viene aquí a la iglesia, a la casa del Señor, con presunción, sino que viene como aquel hombre que dice: Señor, sé propicio a mi pecador. Reconozco mi falta delante de ti, reconozco mis debilidades. Señor, guárdame, ayúdame a hacer tu voluntad. Señor, Padre, dame fortaleza, quiero vivir conforme a tu palabra. Ayúdame a vivir piadosamente. Y que siempre está cultivando su vida de oración, de comunión con Dios. No venimos a alardear. Quienes actúan así, mis amados hermanos, quienes vienen constantemente a simplemente alardear y hablar de su generosidad y hablar de lo que dan y hablar de lo que supuestamente hacen por Dios, pero que el que conoce todas las cosas sabe que no es así, entonces esta persona está en graves problemas. Quienes actúan así ya tendrán su recompensa. Pronto recibirán su merecido. Dios quería dejar en claro para todos los que estaban dentro de la iglesia que la mentira es un pecado serio para Dios. Diga conmigo, mentir es un pecado serio para Dios. Como cristiano no debo vivir en mentira. La mentira trae el juicio de Dios. Es un pecado serio. Dios quería entonces que la gente lo entendiera, que la iglesia naciente comprendiera que el pecado de la mentira es algo serio para Dios, que toda mentira tendrá su retribución y que mentir a los hombres de Dios es de igual forma mentirle a Él. Porque algunos dirán: bueno, yo no le miento a Dios. Pero si mientes a los hombres de Dios, es de igual forma como mentirle a Él, porque ellos fueron puestos por Dios, aunque tengan defectos. Dios los puso allí. Ellos no son perfectos, pero Dios los puso allí. Pedro no era perfecto, pero era el instrumento de Dios para la iglesia, y todos debían entenderlo y respetarlo. Era necesario, mis amados hermanos, para aquella iglesia, para aquella congregación naciente, que entendieran que Dios había puesto a ese hombre allí, llamado Pedro. Era importante y necesario para esa iglesia naciente vivir en un temor reverente. Diga conmigo, debo ser un hombre y una mujer temerosa de Dios, temeroso de Dios. Es importante. Esa iglesia necesitaba comprender la importancia del temor reverente. Es un respeto a su Dios. Necesitaban comprender la necesidad de respetar a su Dios y a sus hermanos. La Biblia dice, mi querido amigo, no nos mintamos. Nuestra conducta como creyente debe ser gente que hable de verdad. Mire, en Efesios 4:25 aconseja lo siguiente: por lo cual, desechando la mentira, el cristiano debe desechar la mentira en toda su faceta y venga de donde venga. Debe desechar la mentira. Habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Pablo dice: ¿para qué nos vamos a mentir? ¿Qué ganamos con eso? ¿Para qué nos vamos a mentir? Entre nosotros, dice Pablo. ¿Qué ganamos con eso? Somos hermanos y miembros de la familia de la fe. Aquí nadie debe andar con mentira, a menos que desee que el Padre lo discipline. Pero en verdad, mis hermanos, hay gente que permanece en una mentira constante, engañándose a sí mismo y engañando a otro. Permanece en una mentira constante. Si realmente son hijos de Dios, pronto van a ser disciplinados. Si realmente son hijos de Dios, pronto van a ser disciplinados. Quizás por ahora Dios ha dejado pasar tiempo a ver si comienzas a entender y a razonar y te arrepientes. Pero si persistes en mantenerte en la mentira y engaño, pronto recibirás tu corrección. Quizás alguno diga: bueno, pastor, yo no soy de eso, yo no soy mentiroso. Yo no le digo mentiras a nadie. Pero si vive una doble vida, si no obedeces al Señor, si todavía haces aquellas cosas por las cuales sabes que Dios se desagrada, eres un mentiroso. Aún te mientes a ti mismo, te engañas a ti mismo. En Colosenses 3:9 dice: no nos mintamos los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahora, en primer lugar, como cristianos no debemos buscar la alabanza de los hombres, sino la alabanza de Dios. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? ¿Qué estaba sucediendo en ese momento al inicio de la iglesia con estos esposos, con esta familia que estaba allí dentro de la congregación? Bueno, la presunción es la acción y el efecto de presumir. Es el cuidado que tiene una persona de su apariencia para parecer atractiva y alabarse a sí misma.
Y este es el caso de Ananías y Zafira. Estos esposos estaban en la iglesia entre los demás hermanos y bueno, tenían su heredad. Fíjense qué interesante, ya la iglesia iba por más de 5,000 miembros. Era una iglesia naciente, pero grande en número. Y estaban estos esposos. Cuando las iglesias están comenzando, la gente siempre quiere sobresalir, no sé por qué. O siempre existe dentro de la iglesia aquella persona o aquel hombre o aquella mujer que quiere sobresalir entre los demás, que quiere hacerse conocer, que quiere convertirse en un líder, que quiere ser escuchado, que quiere ser tomado en cuenta, que quiere formar parte de esto y de aquello. Pero yo quiero que entienda algo en esta mañana, y es que para Dios es importante que lo que yo decida hacer, que lo que yo quiera hacer, que lo que yo quiera dar, que en lo que yo quiera participar dentro de la iglesia sea movido por el único propósito de dar gloria al nombre de Cristo. Cualquier cosa que tenga otra intención y no venga con esta, es mal visto por el Señor y recibirá corrección del Señor, y en algunos casos juicio del Señor, y en algunos casos muerte también. Entonces es serio. Ellos estaban allí. Estaban allí estos esposos, estaban entre los demás hermanos. Y bueno, tenían su heredad y quisieron parecer unos héroes. Porque ya en el capítulo anterior, al final, dice que compartían para las necesidades. Y dice que un varón, ¿verdad?, de Chipre, que era hijo de Consolación, yo quiero leerlo, para que usted tenga más o menos una idea de lo que estaba sucediendo. Dice al final del capítulo 4, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Pero no era que él quería congraciarse con los apóstoles, no era que él quería un puesto, no era que él estaba anhelando ser visto, no. Él voluntariamente decidió hacer con lo que Dios le había dado una venta. Dijo, voy a vender esto y voy a contribuir, voy a ayudar a la obra de Dios. Quizás, no sé si esto fue un detonante para que Ananías y Zafira dijeran, bueno, nosotros también queremos participar. Pero quizás la intención no era la misma de Bernabé. Quizás su intención era otra. Quizás su motivación fue otra. Siempre y cuando las cosas sean genuinas y sinceras y que sean producto realmente de la sinceridad del corazón, no hay ningún tipo de problema. Hay cosas que se hacen para la gloria de Dios y sin buscarlo vamos a recibir alabanzas de los hombres. Alabanzas en el buen sentido, me refiero. La gente va a decir, gloria a Dios por la vida del hermano Bernabé, que siempre está pendiente de colaborar, que siempre está pendiente de ayudar. Mira qué noble, mira qué actitud tan hermosa, cómo fue capaz de desprenderse de algo para beneficiar la obra de Dios. Pero eso fue voluntario. Eso fue algo que él decidió, que el Señor puso en su corazón y él decidió obedecer. Pero él no lo estaba haciendo para que la gente lo viera o lo reconocieran o quizás para que hablasen de él. Pero el caso de estos esposos era diferente. Ellos quizás vieron este hecho, este evento, quizás vieron lo que estaba sucediendo con Bernabé. Y ellos quisieron entonces parecer unos héroes, porque la gente que no sabe por qué trabajamos y servimos a Dios, piensa que es competencia. Pablo decía, unos a la verdad predican a Cristo por amor y otros por envidia. Así es. Mucha gente está en esto para hacerse de un nombre, para hacerse conocido, para hacerse populares, para ganancias deshonestas, pero están aquellos que lo hacen por amor, con sinceridad, sin buscar nada a cambio, simplemente la gloria de Dios y porque sienten que es su deber como creyente servir a Cristo. Pero hay otros que tienen otras motivaciones, otros que tienen otros propósitos, otros que están buscando otras cosas. Bueno, estos hombres quisieron parecer, en este caso de estos esposos, Ananías y Zafira, unos héroes. Dijeron, vamos a vender nuestra heredad y la vamos a compartir. Entonces seguros hicieron una reunión y dijeron, apóstoles presentes y todos los miembros de esta iglesia, sepan que nosotros vamos a donar el precio total de nuestra venta. Hay gente que con la boca se amarra solita. La Biblia dice que no prometamos cosas que no vamos a cumplir, que no hagamos votos que no vamos a cumplir. Eso lo sabían el pueblo de Israel, la Escritura lo decía. La gente sabía estas verdades, porque en el templo se practicaba esto. O sea que no eran tampoco del todo unos niños de pecho inocentes que no conocían y no sabían. No había razones tampoco, pero hay gente que lo hace así, por todo lo alto. Y hay iglesias que promueven eso, que no entiendo tampoco, que la gente se levanta y públicamente dice todo lo que quiere hacer supuestamente por el Señor. Bueno, esta gente se levantó, nadie les dijo nada, pero dijeron, vamos a hacer una reunión, y dijeron, apóstoles presentes, todos ustedes que están aquí, todos los miembros de esta iglesia, sepan que nosotros vamos a donar el precio total de nuestra venta. Estaban
prometiendo algo, ¿sí o no? Estaban diciendo que iban a donar el precio total de la venta. Será puesto a la orden de la obra de Dios. La generosidad, mis amados hermanos, es una virtud muy grande y maravillosa. La generosidad no es pecado. No había nada de malo hasta aquí. El problema es la intención del corazón, lo que me mueve a hacer lo que estoy haciendo. Si yo preguntara en esta mañana, ¿qué te mueve a hacer lo que haces para el Señor? Tu ayuda, tus donaciones, lo que tú puedas dar, tus contribuciones, ¿están movidas por qué? ¿Por una intención que busca un fin específico o simplemente te mueve la gloria de Dios, simplemente te mueve la gratitud, simplemente te mueve el deseo de que la obra de Dios avance? Es importante que te examines, importante que veas qué te mueve a dar, qué te mueve a dar, qué te mueve a contribuir, qué te mueve a compartir. Eso es importante, mi querido amigo. Mi querido hermano, es importante que examinemos la intención del corazón cuando hacemos ciertas cosas, especialmente cuando damos, especialmente cuando queremos participar y contribuir para la causa y para la gloria de Dios. Recuerden, mis amados hermanos, que la iglesia estaba experimentando bastantes dificultades y limitantes, entre ellas las económicas. Una iglesia naciente, una iglesia en medio de una cultura judía dominante, en el cual mucha gente, cuando creyó en Jesucristo, se vio desheredado. Otros se vieron echados de su trabajo por causa de la fe en Cristo. Y aunque era una iglesia grande, había necesidades. Pero como siempre, Dios en su sabiduría, en la iglesia siempre hay de todo. Está el que tiene un poco más, está el que tiene menos, está el que no tiene nada. Pero Dios se las arregla por medio de la iglesia para glorificarse, contribuyendo y proveyendo todo lo que la iglesia necesite. Entonces, aunque habían limitantes económicas, sin embargo, muchos hermanos voluntariamente quisieron donar parte de sus heredades. Y esto es importante que usted lo entienda. Y si no es creyente, pero tiene un mal concepto de la iglesia, quiero que me entienda también en esta mañana. Es importante que comprendamos, en primer lugar, que las donaciones que se hicieron en la iglesia en el pasado, las que se hacen quizás en el presente, todas deben ser voluntarias. Hermanos que quisieron donar parte de sus heredades y en ocasiones algunos libremente, motivados por el amor, sin ninguna inducción o acondicionamiento psicológico, donaron todo lo que tenían. No hubo nadie haciendo énfasis, no hubo nadie tratando de condicionar su mente para que hicieran algo, no hubo un lavamiento del cerebro para que, no, todo fue voluntario, movido por el Espíritu de Dios, dirigidos por el deseo sano, motivados por el amor a querer compartir con sus hermanos. En la iglesia se respetaba la propiedad privada, se respetaba lo que cada quien tenía, y Dios mismo fue el que dio heredad. Cuando uno ve las 12 tribus de Israel, Dios le repartió a cada uno según su voluntad y les dijo: este terreno es para ustedes, esto es para ustedes. Y la Biblia, cuando habla de votos, dice: cada uno que prometa dar, según propuso en su corazón, voluntariamente, libremente. Nunca hubo una imposición. Y de hecho, como iglesia, no deberíamos imponer a nadie nada. Pero estos hermanos fueron motivados a donar parte de sus heredades. Y en ocasiones algunos se dieron libremente, motivados por el amor, sin ninguna inducción o acondicionamiento psicológico. Donaron todo lo que tenían para mitigar las carencias y necesidades en la iglesia naciente. Eso fue lo que los movió, la necesidad entre el pueblo, y decidieron mitigar las carencias y necesidades de la iglesia. Así logró la iglesia avanzar. Así la iglesia pudo avanzar, así la iglesia pudo caminar. A pesar de la adversidad, todo movido por la generosidad de los creyentes. Diga conmigo, siempre hará falta en la iglesia gente dispuesta a bendecir a otros hermanos por medio de lo que Dios le ha dado a ellos. Eso no lo podemos evitar, es la forma en que Dios sustenta su iglesia. Pero todo fue movido por la generosidad de los creyentes, nunca por imposición de los apóstoles o porque ellos lo persuadieran. No me imagino a Pedro durante 2 horas tratando de persuadir a los hermanos a que trajeran algo. Me lo puedo imaginar días y horas orando y clamando al Señor por las necesidades y creyendo que Él respondería para poder proveer para todas las necesidades de la iglesia y de los hermanos en particular. Pero nunca postrado, nunca parado en un estrado, solamente pidiendo, motivando y condicionando la mente de la gente para que diese a la obra de Dios. No formaba parte de la manera en que ellos creían que Dios proveía.
nunca por imposición de los apóstoles o porque ellos le persuadieran para que dieran. Una iglesia nunca debe obligar a nadie a dar. Nunca una iglesia debe obligar a nadie a dar. Sin embargo, es imposible que en una iglesia llena de creyentes a los cuales el Espíritu Santo haya regenerado permanezca indiferente ante la necesidad de la misma. Si bien es cierto, como iglesia no debemos obligar a nadie a pedirle, no debemos obligar a nadie a dar, pero es imposible, mi hermano, imposible que un corazón regenerado, imposible un corazón donde mora el Espíritu Santo, imposible una persona piadosa que ame al Señor sea indiferente ante la obra de Dios. Eso va a ser algo natural, es el resultado de la obra de Dios en el corazón. Mire, cuando Zaqueo se arrepintió, Zaqueo había logrado gran parte de su fortuna, quizás mala vida, quizás haciendo cosas indebidas, incorrectas. Él dice, si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Y de seguro sí había defraudado a muchas personas. Pero dijo, automáticamente, luego de su arrepentimiento, dijo, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Quiero compartir lo que tengo. Ya no tengo la misma avaricia ni el mismo amor por el dinero que tenía cuando no te conocía. Ahora es diferente, Señor. Ahora entiendo que hay cosas mejores. Ahora entiendo que no todo en la vida consiste en lo económico. Y hubo un desprendimiento voluntario, generoso en la vida de Zaqueo. Pero no solamente en la vida de él. Yo creo que en la vida de los creyentes, en la vida de cada hijo de Dios, debe haber un deseo, un anhelo. Y si algo debe caracterizarnos es la generosidad. Eso debe caracterizarnos a nosotros como hijos de Dios. De lo contrario, quizás tendremos que examinar muchas cosas en nuestra vida. Pero lo que debe mover a un hijo de Dios a dar debe ser precisamente la generosidad. Los creyentes, amados hermanos, debemos ser personas generosas. Nunca debemos obligar a nadie, pero tampoco podemos esperar menos de los que hacen vida en una iglesia. Los creyentes, amén, a los cuales el Espíritu Santo haya regenerado, nunca permanecerán indiferentes ante la necesidad de la misma. Lo que más debe caracterizar, mis queridos hermanos, a un cristiano o a un creyente es la generosidad, la cual, por cierto, se hizo manifiesta durante el primer tiempo de la iglesia y a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Ahora, ¿qué pasó entonces con Ananías y Zafira, pastor? ¿Cuál fue la razón de su muerte? ¿Por qué tuvo Dios que actuar de manera tan fulminante con ellos? ¿Por qué fue así? Porque cuando usted lee Hechos capítulo 5, usted queda como en shock. ¿Qué pasó aquí, Señor? Así, instantáneamente la muerte sobre estos individuos. Murieron fulminantemente. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue entonces la razón de esa muerte tan violenta? ¿Por qué tuvo Dios que actuar de esta manera tan fulminante con ellos? Y quizás la respuesta que tengamos no nos satisfaga por completo. Yo sé que muchos de ustedes dirán, pero es que no entiendo. Y esa pregunta es válida. Mucha gente tal vez dice, pero es que no logro comprender. ¿Por qué nada más por eso? Porque nosotros solamente estamos viendo una parte. Pensamos que Dios es injusto. Dios no es injusto, mis amados hermanos. Aunque no nos satisfaga por completo la respuesta que da la Biblia, o la respuesta que podamos dar a través de la palabra de Dios, podemos estar seguros que Dios actuó justamente e hizo lo correcto. Diga conmigo, Dios siempre actúa justamente y hace lo correcto. Dios no fue injusto con Ananías ni con Zafira. Dios no fue más bueno con otros que con ellos. No, Él hizo lo que era justo y lo que era correcto. La mentira, el engaño y la hipocresía con la que actuaron Ananías y Zafira llevó a Dios a tener que actuar inmediatamente y dejando una tremenda lección para la iglesia. No prometamos nada que no vayamos a cumplir. No salgamos de presunciosos. No nos convirtamos en personas que andan alardeando de lo que supuestamente van a hacer. Y ya vamos a ver por qué, porque la misma Biblia nos da la respuesta. Este es un fenómeno, amén, que constantemente se repite en las iglesias. Porque uno pudiera decir, después de Ananías y Zafira, esto no se volvería a repetir. Imagínense, Ananías y Zafira son un ejemplo viviente, palpable, lo dice la palabra de Dios, pero el Ananías y Zafira siguen existiendo en nuestro tiempo. La gente sigue repitiendo este pecado, sigue repitiendo esta historia, y que la misericordia de Dios es tan grande que a veces, debiéndolo fulminar automáticamente, es paciente. Pero no por eso significa que Dios es diferente. No, lo que pasa es que el Dios de ahora no es el Dios del Nuevo Testamento. Si piensas así, estás equivocado. Él es el mismo hoy, mañana y siempre. Su santidad es la misma.
sigue siendo Dios celoso, sigue siendo Dios misericordioso. Y no puedes pensar que porque no suceda de la misma forma significa que Dios ya dejó de ser como en el principio de la iglesia. No, Dios es el mismo. Dios es el mismo, pero la gente en la iglesia sigue repitiendo este mismo pecado. La gente voluntariamente se compromete y luego no cumple. Si nadie le está preguntando, si nadie le está pidiendo, si nadie le está diciendo nada, pero voluntariamente usted dice algo y lo promete, porque la gente cuando dice voy a dar algo a la iglesia, no se lo está dando a ningún hombre en particular. Cuando se lo da a la iglesia, se lo está dando a Dios. Y dentro de la iglesia se distribuye según la voluntad de Dios. Pero no están dando nada particular para un hombre o para una mujer. Están dando para Dios. Esta es la casa de Dios. Y los que estamos aquí servimos a Dios. Pero cuando usted se compromete a algo para la iglesia, cuando usted se compromete para la obra de Dios, eso es de Dios, no de nosotros. No para nuestro uso particular, es para la obra de Dios. Pero mucha gente se compromete y luego no cumple. Ahora, mi tarea es advertirle de lo que la Biblia dice. Yo no puedo controlar sus mentiras, su engaño, no puedo controlar lo que usted disponga a hacer después. Lo que le aconsejo es que sea obediente al Señor y que haga lo que verdaderamente cree que puede hacer. Tampoco sea emocional. Porque emocionalmente la gente dice muchas cosas en el momento de la emoción, pero a la hora de la verdad no puede. La Biblia dice que ¿quién va a la guerra sin antes saber con qué cuenta? ¿Quién dice que va a construir una torre y no saca cuenta primero de lo que tiene? Nosotros tenemos que actuar no en base a la emoción, sino en base a la lógica y a la razón, en base a la verdad, en base a lo que podemos realmente abarcar. Entonces no están obligados a prometer nada. Nadie en la iglesia está obligado a prometer nada, pero lo hacen. Las razones solo ellos y Dios las sabrán. Ahora, ellos y Dios las saben. Dios también las conoce. Y más vale que sean genuinas, que lo que estemos haciendo y diciendo sea genuino. Toda promesa no cumplida es una mentira. Anote allí en su casa si me está escuchando. Y dígase a sí mismo, toda promesa no cumplida es una mentira, sea a mi esposa, sea a mis hijos, sea a la iglesia, sea a un vecino, sea a un amigo, toda promesa no cumplida es una mentira. No sé cómo lo llamará usted, pero en la Biblia las promesas no cumplidas son mentiras. Prometieron dar la cantidad recibida por la venta a la iglesia. Nadie les dijo ni sí ni no, nadie se los pidió. Ellos voluntariamente, Ananías y Zafira, lo hicieron. Pero dice la Biblia que sustrajeron, sacaron y dieron. Dieron quizás mucho, porque no sabemos cuál cantidad era, no sabemos si era poco, no sabemos qué representaba. Pero el problema no es la cantidad, ni el monto, sino la mentira, la hipocresía y el engaño. Qué triste es que mucha gente le gusta que la gente los alabe, que la gente los tenga en gran estima cuando Dios conoce la verdad y saben que son más cobardes, aunque la gente piensa que son valientes. Qué triste es que mucha gente le complace recibir las alabanzas del pueblo cuando el pueblo cree que ellos son buenos, cuando Dios sabe que son simplemente unos sinvergüenzas y vagabundos. ¿Por qué? Porque aman más la alabanza de los hombres que la alabanza de Dios. El problema con Ananías y Zafira no era la inocencia, sino que ellos estaban buscando la alabanza del pueblo. Pensaron que los apóstoles iban a ser más amigos de ellos porque dieron una donación. Así hay mucha gente que cree que los pastores no van a corregirlo o no le van a decir la verdad porque simplemente están ofrendando o, no sé, en algunos casos dando contribuciones. Usted puede ser una persona muy contribuidora con la iglesia, muy colaboradora, pero si usted está haciendo las cosas mal, mi deber y el deber de todo líder y de la iglesia en pleno es corregirle. Algunos dicen, bueno, si me corrigen no doy más. Bendito sea Dios. La iglesia no la sustenta a usted, la sustenta el Señor. Pero quiero que entienda esto. Toda promesa no cumplida es una mentira. No sé cómo lo verán algunos creyentes, pero debes entender que toda promesa no cumplida es una mentira. Es una mentira. ¿Y qué hizo Ananías y Zafira? Mintieron. Vamos a ir otra vez al capítulo 5. Capítulo 5. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que tengamos una comprensión mucho más amplia. Dice que había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad. La propiedad era de él, le pertenecía. Y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Dijo, mira, aquí están,
No sé cuánto sería el monto. Esto es lo que vendimos. Pero afirmó que era la suma total de la venta con el consentimiento de su esposa y se quedó con el resto. Ahora, aquí viene una respuesta que echa por tierra las mentiras de los manipuladores y los estafadores que se disfrazan de pastores, que se disfrazan realmente de hombres de Dios y son unos lobos rapaces. ¿Qué dice Pedro? Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Porque solamente el diablo induce a la mentira, al engaño y a la hipocresía. ¿Por qué permitiste eso? Que se llenara tu corazón de presunción, de querer aparentar algo que no eres. ¿Por qué vienes aquí dándotela de bondadoso y de generoso cuando no es así? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero y estás diciéndonos aquí que lo diste todo. ¿Para qué? ¿Para que nosotros te admiremos? Estás equivocado, Ananías. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Nadie te pidió nada. Oye, qué interesante, ¿no? Dios nunca anda diciéndole a nadie: vende tu casa para que me la des a mí. Y si se lo llegase a decir, no se lo dice para que lo diga públicamente. Y el apóstol Pedro le dice: la decisión de vender o no la propiedad fue tuya, porque eso es tuyo. Eso es tuyo, ese es tu dinero, esa es tu propiedad. Nadie aquí te dijo que si la vendías o no. Y después de venderla, como es tuya, el dinero también era tuyo. Nadie puede decidir por ti. Ese es el dinero tuyo. Y luego dice: para regalarlo o no. O sea, en la iglesia, los que piensan y los que creen y los que dicen que se manipula a la gente para que dé, están equivocados. Y si en algún lugar lo hacen, esas personas están actuando fuera de la voluntad de Dios y en contra de la palabra de Dios. Y por lo tanto ya van a recibir su merecido. Pero Pedro le dice algo que echa por tierra todas esas teorías, todas esas ideas. Mira, Ananías, esa era tu propiedad, ese era tu dinero. Y después que ese dinero estuviese en tu mano, ya sea porque lo quisieras regalar o no, era tuyo. Era tuyo. Ahora pregunta: ¿cómo pudiste hacernos algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Y en cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo que sucedió quedaron aterrados. Dirían: ay, Dios mío, ¿cuánto tiempo llevo yo haciendo esto, Señor? Padre santo, definitivamente Dios es santo y puro. Padre, ¿qué estamos haciendo nosotros? No sé. Pero lo cierto es que cuando ellos escucharon lo sucedido, quedaron aterrados. Te pregunto en esta mañana: ¿cómo quedas tú ante el hecho de la narrativa del Nuevo Testamento sobre este asunto en particular? Si no genera temor en ti, mi amado hermano, estás en graves peligros. Pero yo siento la necesidad de rogar al Señor por mí y por la iglesia y por cada uno de mis hermanos, que Dios nos guarde y nos libre de esta situación. Entonces la Biblia es muy clara. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana y lo sacaron y lo enterraron. Muerte fulminante. Ahora, la Biblia aconseja en Eclesiastés capítulo 5 que cumplamos nuestras promesas y que mejor es no prometer que prometer y después no cumplir. Ahora, Ananías no tenía necesidad de decir eso, no tenía necesidad de engañar a los apóstoles, no había necesidad de eso, no era necesario. ¿Qué te quiero decir en esta mañana? No te amarres con tu boca, mi amado hermano. No busque protagonismo, no busque ser el héroe, no quiera salir en la primera plana, no quiera que la gente lo admire si Dios, que ve todas las cosas, está en desagrado contigo. No significa esto que yo te estoy diciendo. Cualquier persona que quiera dar o ayudar en algo, si lo hace, no, yo no quiero que usted entienda eso de forma incorrecta. Lo que quiero decir es que la motivación que lo inspire y lo mueva a hacer algo por la obra del Señor debe ser realmente genuina y sincera y debe tener un único propósito, y es la gloria de Dios. Ahora, ¿qué dice Eclesiastés capítulo 5? Yo voy a invitarte a que abras tu Biblia allí en Eclesiastés capítulo 5 y mira qué interesante lo que dicen estos textos y estos versículos. Eclesiastés capítulo 5, y mira qué maravilloso es la palabra de Dios, porque ella nos enseña, nos instruye, nos mueve, nos corrige, para que nosotros entendamos. Dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie,
Y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, y eso lo haces tú, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas. No se refiere a pastores, no. Se refiere cuando tú haces una promesa a Dios, no tardes en cumplírsela. Y eso no solamente tiene que ver con lo financiero, en todas las áreas. Un voto que tú hagas para el Señor. Cuando tú haces una promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Y luego dice, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas. Y aquí quiero llegar. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Ahora, Dios está dándote un consejo por tu propio bien. Con la boca te amarras, en público te amarras. No digas nada hasta que no estés seguro de lo que vas a hacer, especialmente en lo concerniente a la obra de Dios. Qué importante, mis amados hermanos, es que la iglesia tenga temor de Dios. Que la iglesia sepa que Dios está en medio nuestro. Que la iglesia sepa que Dios es un Dios que está atento sus oídos a nuestro clamor, pero también está atento a lo que prometemos, a lo que decimos. Qué interesante esto. Mejor es que no prometa y no que prometa, sino cumpla. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz? Mis amados hermanos, no prometamos cosas que no vamos a cumplir. No nos enredemos la vida innecesariamente. En Números capítulo 30 también habla al respecto. En Deuteronomio capítulo 23 también habla al respecto. Y el Salmo 50 verso 14 y el capítulo 76 11 también hablan al respecto. No hay pecado, mis hermanos. No hay pecado en no poder ayudar o contribuir. ¿Cuál es el problema? Dios conoce los corazones, ¿sí o no? Dios todo lo sabe. Él sabe cuándo quiero ayudar y no puedo. Sabe cuándo puedo ayudar y tampoco no quiero. Sabe cuándo quiero ayudar y no puedo. Y sabe cuándo puedo ayudar y no quiero. Eso lo sabe Dios. Él lo conoce. Entonces no es pecado, mis hermanos, no poder ayudar o contribuir si no está en nuestro corazón ni a nuestro alcance. No puedo. O sea, yo quisiera comprar un terreno, quisiera pagar todos los viáticos que la iglesia necesite, quisiera que hubiera de todo, que hubiera micrófono, que hubiera corneta, que hubiera espacio, que hubiera todo lo que la iglesia pueda necesitar, a mi entender, humanamente hablando, que yo pudiera comprar. Pero no está a mi alcance. Si nos sentimos movidos por el Espíritu de Dios a dar, por la razón que sea. Ahora, no es pecado que no podamos ayudar, que no podamos contribuir, si no tenemos. Si no nos sentimos motivados por el Espíritu de Dios para dar, para la razón que sea, no demos. Porque eso es algo que pone Dios y Él es el que pone el sentir como el querer por el hacer por su buena voluntad. No puede ser algo por fuerza. Sin embargo, usted también debe examinar la razón por la cual nunca desea dar o involucrarse, porque están dos grupos de personas dentro de la iglesia. Las que nunca dan, las que prometen y nunca dan, y aquellas que no les interesa cómo esté la obra de Dios y pueden incluso ayudar y dar. Pero por eso digo que es voluntario y que tiene que Dios tratar con usted. Entonces, si usted también debe examinar, porque tampoco debe decir, no, estoy tranquilo, como nunca me sale del corazón dar, nunca voy a ayudar. Bueno, a veces no sale nada de nuestro corazón ayudar, pero eso no significa que estamos por buen camino. Algo está sucediendo en nuestra vida y Dios tiene que trabajar en nosotros y en nuestro carácter y en nuestra actitud y en nuestro amor quizás a las cosas terrenales. Pero debe examinar la razón por la cual nunca desea dar o involucrarse en causas que tienen que ver con el reino de Dios. Pero sí debemos razonar primero y no actuar en emoción. Siempre recuérdese de esto, debo actuar primero y no actuar en emoción. Si es el llamado al ministerio, si es el llamado a las misiones, si es el llamado al servicio, bueno, es bueno que sientas eso, pero es necesario que lo razones, que lo medites, que ores y luego en un momento de tranquilidad puedas tomar la decisión correcta y no impulsado por la emoción. También hay cosas que Dios hace. A veces estamos en la iglesia, a veces se está orando, a veces se está predicando y el Espíritu Santo puede tocar la vida de una persona y puede motivarlo a algo en específico y al final del servicio esa persona hará lo que Dios quiere que haga y que Él sabe y que Dios le ministró, pero no fue inducido por nadie.
Y podemos actuar en base a lo que el Señor nos dirija y nos guíe. Ahora, lo primero es razonar y no actuar en base a la emoción. ¿Cuánta gente no ha actuado en la emoción y después anda dándose golpes de pecho? Hay gente que da cosas y después las quiere quitar. Dice, devuélvamelo, déme lo que... Y yo siempre digo, hermano, si alguien quiere dar algo, que sea Dios y que lo dé voluntariamente. Y después que lo dé, si realmente lo quiere quitar y dice que es suyo, désenlo. No lo necesitamos. Que Dios nos libre de quedarnos con algo que no venga de buena procedencia. Nunca quitamos, nunca pedimos, pero si alguien da y después lo quiere quitar, lo mejor que puede hacer la iglesia es devolvérselo. Y que Dios tenga misericordia y piedad de esa alma. Pero lo que quiero decirte, mi amado hermano, esas personas que dan cosas y después andan quitándolas, actuaron en base a la emoción. Actuaron mal, actuaron de una manera incorrecta. Entonces usted no actúe de esa forma. Muchos líderes usan de manera incorrecta, mis amados hermanos, este capítulo para enseñar que por no traer el dinero a los pies de los apóstoles, estos se murieron y manipulan a mucha gente bajo el temor y el terror. O sea, esta misma relato de Ananías y Zafira lo usan para decirlo: si no traes tu ofrenda, si no traes tu dinero, si no vienes con los diezmos, si no vendiste la casa, si vendiste un carro y no traes la mitad, te va a ir mal, te va a ir en maldición, el diablo va a caer sobre ti, vas a morir instantáneamente. Y comienzan a manipular a las pobres almas que quedan perturbadas y terminan quedándose a pie. Vendieron el carro para comprar un carro mejor y ahora no tienen ni una moto. Eso se llama manipulación. Y usar la palabra de Dios para enseñarle a la gente algo que no es lo que la Biblia está enseñando. Aunque tiene que ver con una cantidad de dinero, el pecado no fue el dinero, porque el apóstol le dice: ese era tu dinero, tú podías hacer con él lo que tú quisieras, nadie te lo pidió, o sea, tú podías decidir regalarlo o no, estaba en tu poder. El problema es que estás mintiendo, el pecado de presunción, estás siendo hipócrita, estás jugando con la iglesia de Dios, estás jugando con los creyentes y estás mintiéndole a la congregación. Y Dios no pasa por alto la mentira y el engaño y la hipocresía, sino que hará juicio, y el juicio fue que murió instantáneamente. Pero no es lo que muchos están usando, falsos maestros, manipulando a la gente con este tema. Es un error. Y usted no debe nunca dejarse manipular bajo ninguna circunstancia por un texto fuera de contexto. Nunca. Entonces, mucha gente manipula a la gente, los llena de terror. Pero no es lo que enseña el pasaje. Es la mentira y la presunción de Ananías y Zafira la que trajo el juicio. No es el dinero ni la cantidad. Tampoco estaban pagando cuota alguna. Nadie tiene por qué pagar cuota alguna. Fue su descarada mentira planificada la que trajo su ruina. Si usted lee el capítulo completo o lee los primeros versículos hasta el 12, se dará cuenta que el problema y el pecado fue la mentira. Pedro explicó en los versículos que leímos qué fue lo que sucedió. La razón de su pecado fue precisamente la mentira. Ahora, ¿qué pasó con su cónyuge? Diga conmigo, los cónyuges debemos estorbarnos los unos a los otros cuando nos salimos de la voluntad de Dios. Mire, uno como cristiano debe anhelar tener un esposo o una esposa que nos anime a orar, que nos anime a hacer lo correcto, que se oponga cuando estamos desobedeciendo a Dios y que siempre nos recuerde lo que la Biblia dice. De nada sirve tener una esposa y un esposo que apoyan toda clase de sinvergüenzura. Lo que estamos abriendo es un camino directo hacia el infierno. No queremos algo como eso. Los cónyuges debemos ayudarnos en nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios debe ser lo primero en nuestro matrimonio y cada uno de los cónyuges tiene el deber de ayudar al otro. Si mi esposo está pensando mal, debo corregirlo, debo ayudarlo, debo pedir oración y debo hablar a veces con algún hermano que lo pueda ayudar. Pero tengo que orar al Señor para que me dirija a cuál persona es, para que Dios lo ayude a entrar en razón. ¿Qué hubiese pasado si Ananías y Zafira, y en este caso Zafira, cuando él le propuso y le habló de esto, hubiese pensado de manera diferente? O quizás hubiera dicho: mira, Ananías, lo siento, pero conmigo no cuentes, eso está mal, eso no puede agradar a Dios, eso no es lo que Dios piensa ni lo que Dios espera. No sé cómo hubiese terminado la historia. Pero él lo consultó con su esposa, se puso de acuerdo y ella consintió en eso. Se pusieron de acuerdo, dijeron: mira, Zafira, yo voy a llegar primero. Yo voy a decir que recibimos tanto, aquí está, tanto estamos dando. Y bueno, tú llegas más tarde para engañar a los apóstoles. Eso no se van a dar cuenta. Eso es lo que están pendientes de orar todo el día y leer la Biblia. Esos son unos
no te preocupes, haz lo que tengas que hacer. Y ella llegó 3 horas más tarde, así como la gente planifica su mentira, ¿no? Y dice, bueno, aquí estoy, cuéntame. Y le dice Pedro, ¿vendiste la propiedad? Sí. Casi que le dice, ¿qué te dijo Ananías? ¿Cuánto era? Sí, eso mismo fue, casualmente, tal cual como te lo dijo Ananías. Pero cometió un grave error. Estamos para ser de provecho mutuo y ayuda idónea, pero no para conspirar contra el Señor. Como esposa, Safira pudo haberse librado de la situación, pero ella también tenía el mismo corazón y el mismo deseo de su esposo. La idea de los cónyuges es ayudarse y recordarse la palabra del Señor. Y en algunos momentos debemos oponernos a una idea equivocada que vaya a traer consecuencias espirituales para nuestra familia. Como esposa debe orar por su esposo y pedir al Señor que guarde sus corazones. En este contexto también cabe la frase del texto del capítulo 4 de que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La misma que en el capítulo 5. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos hacer todo lo humanamente posible por ayudar a nuestros esposos, pero en ocasiones, y especialmente cuando es pecado, sea esposo o esposa, lo que está por cometer una esposa o un esposo puede decidir no participar en dicho pecado. La Biblia nos dice que tenemos que hacer todo cuanto contrario a la palabra de Dios el esposo diga o la esposa diga. Hubiese ella podido librarse. Entonces podía decidir no participar en dicho pecado, estaría haciendo lo correcto y también ayudándole a su esposo, aunque él en ese momento no lo hubiese entendido. Y fíjense qué interesante, porque la Biblia dice muy claramente en este capítulo 5 lo siguiente. Después unos muchachos se levantaron y sacaron a Ananías, y dice, como 3 horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargado a ti. Y al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de la iglesia y todos los que oyeron lo que había sucedido. ¿Quién no va a ponerse derechito después de eso, no? Me imagino la gente, mira, te toca hablar con Pedro. El temor que tenían. Y si Pedro le hacía así, mira, quiero hablar contigo, a lo mejor dirían, porque sí, la gente se llena de temor, pero en un sentido negativo. La idea no es que tuvieran temor de Pedro, sino de Dios. A veces la gente tiene temor de los hombres, de los líderes. Dice, tengo temor del pastor, tengo temor del maestro, tengo temor del diácono. El diácono, el maestro y el pastor son nada. Y si ellos vienen a ti, vienen a hablarte de parte del Señor, pero no es a ellos que debes temerlo. No es que si Él me ve o no me ve, es Dios. Y cuando yo no entiendo eso, entonces voy a tener temor de los hombres, pero no temor de Dios. Ahora, el temor sano y reverente es necesario. Y ya con esto terminamos. El temor sano y reverente es necesario. Fíjese que el gran temor se apoderó de toda la iglesia y todos los que oyeron lo que había sucedido. Claro, la disciplina y el juicio de Dios, y la gente entró en el carril y se puso derechita por lo menos por un tiempo, ¿no? A veces pienso que Dios tiene que de vez en cuando hacer situaciones y echar una sacudida para que la gente se acuerde de que Él es santo, poderoso y que Él merece el respeto, la adoración y el temor reverente de cada uno de nosotros. La iglesia se llenó de temor y cuando hubo temor entonces hubo poder. Los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravilla entre la gente, y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón, pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. En pocas palabras, cuando una iglesia vive en santidad, cuando una iglesia vive como Dios demanda, esa iglesia tiene poder en el nombre del Señor y la gente tiene temor. ¿Temor de qué? No, yo tengo ganas de echar broma en esa iglesia, tengo ganas de ir a hacer maldades allí, pero cuando tú sabes que el Señor revela lo oculto, lo profundo, y que a Dios no se le miente, y cuando ves a una iglesia viviendo en santidad, tú sabes que tú no vas a tener lugar allí, porque cuando tú te introduzcas allí, automáticamente no vas a conseguir allí cabida. ¿Por qué? Porque la gente anda en temor de Dios, y cuando la gente anda en temor de Dios, no anda probando, no anda haciendo, no anda escuchando cosas que no agradan a Dios, sino que todo lo exponen claramente, como dice la palabra del Señor.
Entonces, es importante el temor reverente. Es necesario, la iglesia del Señor necesita vivir en el temor de Dios. Necesitamos volver a temer de una manera sana y reverente a nuestro Señor. Tenerle en estima y saber que Él es santo y que Él todo lo sabe y que está en todas partes. Y no vivir de esa manera como en el día de hoy muchas de las iglesias están viviendo. Sin temor de Dios. Por eso la gloria de Dios tiene que marcharse a veces. La pérdida del temor al Señor trae consecuencias trágicas para la iglesia. Cuando un creyente pierde el temor, mis amados hermanos, reverente, va rumbo al fracaso. Comenzará haciendo lo que a él le parece correcto, ignorando lo que Dios dice, y pronto se hará visible su fracaso. Cuando una iglesia actúa bajo el temor reverente de Dios, Dios es glorificado y se manifiesta con poder en medio de ella. Ananías y Zafira son un ejemplo de lo que no debemos hacer, de lo que no debemos permitir. No podemos dar lugar al diablo en nuestro corazón. No podemos permitir que Él nos llene de engaño y mentira, que el Espíritu Santo, amén, lo sabe todo. Nosotros como cristianos debemos tener esto presente, que Dios conoce todas las cosas y que debemos arrepentirnos de todo pecado y no permitir la misma historia. No podemos permitir la misma historia. Quizás muchos dirán, yo no creo que Dios haga eso en estos días. Pero mi amigo, Dios sigue siendo el mismo hoy, mañana y siempre. Él sigue siendo el mismo. Él demanda santidad de su pueblo, demanda santidad de ti, sin la cual nadie, dice la Biblia, verá al Señor. Aunque algunos crean que Dios no haga algo así, o que eso no puede suceder, está pensando de manera equivocada acerca de nuestro Señor. Sin embargo, mientras estás escuchando este mensaje, Dios está manifestándote misericordia y gracia, y tú puedes ponerte a cuenta con el Señor. No sé cómo has actuado. Tal vez por ignorancia, por desconocimiento, con presunción, incluso a veces con alevosía. Pero hoy Dios, amén, en su gracia y misericordia te dice, escucha hoy mi voz y no endurezcas tu corazón, sino al contrario, acepta mi palabra, reconoce tu pecado, arrepiéntete y vuélvete a mí de todo corazón. Que Dios nos ayude, amén, y que Dios guarde nuestro corazón. Que nuestra motivación siempre sea la correcta y que sobre toda cosa guardada, como dice la Escritura, que podamos guardar nuestro corazón, porque de Él mana la vida. Padre, te damos gracias una vez más en esta hora por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque ella es poderosa, Señor. Tú conoces todas las cosas, Señor. Sabes, Señor, Padre, con detalle la vida de cada uno de los miembros de tu iglesia, Señor. Padre, ciertamente, Señor, en las muchas palabras nos falta el pecado, Señor. A veces, Señor, el enemigo viene con pensamiento, pero como le dijiste a Ananías, ¿por qué dejaste? Tú puedes decidir no obedecer lo que el diablo propone. Tienes la capacidad de poder hacer lo correcto. Ayúdanos, Señor. Bendícenos como iglesia, como pueblo de Dios. Padre, que haya entre nosotros generosidad, pero sinceridad, Señor, también. Que haya en nosotros, Señor, Padre, justicia, rectitud. Que no haya aquí motivaciones egoístas, Señor, perversas ni malévolas, Señor, sino que siempre busquemos el bien de nuestro prójimo, el bien de tu iglesia, el bien de tu obra, motivados, Señor, por una fe genuina y verdadera, por amor al prójimo y por amor a tu obra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, y ella penetra, Señor, hasta lo más profundo. Ruego por aquellos hermanos, Señor, por aquellos amigos que me escuchan, Señor, para que tú les bendigas también a ellos de una manera muy especial. Permite, Señor, que ellos puedan proceder al arrepentimiento si no te conocen, Señor, y que te busquen en espíritu y en verdad, Señor. En Jesucristo tu Hijo te damos gracias, gloria y honra. Amén.